Bueno, en el caso de Estados Unidos se juntan dos preocupaciones. Bueno, respecto a si está más preocupado porque Rusia pueda tener bajo control Siria o si está más preocupado por el conflicto o grupos terroristas que pueda haber en la región, creo que sin duda alguna la respuesta es el control geopolítico de Oriente Medio, es de lo que realmente está preocupado los Estados Unidos. No hay que olvidar que la cuestión siria es sencillamente, como he dicho en algunas otras ocasiones, una línea roja sobre el terreno en Oriente Medio para los estados, mejor dicho, para Rusia. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, que ya interfirieron en relaciones desde el punto de vista en Irak, donde derrocaron al gobierno que había allí presente con Saddam Hussein, donde derrocaron al gobierno también de Libia, cuando se ejecutó a Gaddafi por parte de grupos armados con cierto soporte o ayuda que bien podía venir de ellos, puesto que no hay que olvidar que 2 días antes de que sea asesinado Gaddafi, Hillary Clinton estaba presente, visitó Libia. Egipto, las revueltas de Egipto, en fin, se han juntado una serie de revueltas, todas las revueltas y las primaveras árabes que recorrieron Oriente Medio y que derrocaron gobiernos, hicieron temblar los pilares de ciertos gobiernos que son, a diferencia del resto, aliados de Rusia y de China. En este caso es Siria, es Irán. ¿Qué ocurre? Que Siria se convierte probablemente en el último eslabón o la última parada hacia una confrontación directa con Irán, como muchos ya han anunciado en el terreno geopolítico, que la última parada, el último destino será el derrocamiento del gobierno de Irán. Por eso mismo, Siria se convierte en la piedra en el zapato y en el obstáculo, porque Siria recibe soporte de Rusia, de China y de Irán también, aparte de guerrillas de Hezbollah, el propio gobierno sirio. Luego, el conflicto que existe o la Guerra Fría actual en el terreno geopolítico se está desatando por el dominio de Oriente Medio por parte de los Estados Unidos y a nivel más histórico por el hecho de que Rusia interceda en esas intervenciones que hace, ya sean directas o indirectas, Estados Unidos dentro de Oriente Medio. Luego lo que vemos es que a nivel geopolítico Rusia empieza a tener una posición dominante en el terreno. Rusia es el mayor productor el segundo mayor vendedor de crudo del mundo. El primer vendedor de crudo del mundo es Arabia Saudita. Irán está entre los mayores productores. Luego pensemos simplemente que desde el punto de vista geopolítico, energético, económico, mundial, hay dos bandos claramente enfrentados en esta nueva Guerra Fría, que son Rusia, Irán, contra Arabia Saudita y Estados Unidos, porque Arabia Saudita ha hablado claramente sobre el gobierno de Siria y ha dicho que debe ser depuesto en el poder el actual gobierno de Siria, cueste lo que cueste. Luego sabemos que las posiciones están claramente sobre la mesa, las cartas se han puesto sobre la mesa y como último apunte no hay que olvidar, Estados Unidos tiene muchas bases militares a lo largo del mundo, pero Rusia tiene pocas. Una de ellas en Tartus, en el puerto de Siria. Luego, más claro, agua. Lo que está claro es que Rusia pone una línea roja y piensa que si cae Siria, caen uno de sus socios más fuertes dentro de Oriente Medio y no está dispuesta a permitirlo. Mientras que Estados Unidos parte de que su agenda era infiltrarse o cambiar los gobiernos dentro de Oriente Medio, y Siria está en la lista y cueste lo que cueste pretende hacerlo. Luego es ahí donde se está jugando la partida de ajedrez. Respecto al BCE y el dólar, bueno, creo que la postura, como usted señalaba, el discurso de Mario Draghi, primero, descarta el que se haga un tapering, que se vaya desmantelando el estímulo monetario, hablando claro para los que nos escuchan, que ese tapering o esa desmantelación se traduzca como menos euros circulando, por lo tanto fortalezca o encarezca el euro. No ha ocurrido, lo que ha dicho es que se descarta que se haga eso, por lo tanto el euro por defecto, por reacción, por extensión, se abarata, efecto contrario. Y ese abaratamiento se ha traducido en un movimiento bajista en el euro-dólar en los mercados. Hemos visto como la renta variable europea recuperaba terreno al sentirse más cómoda con un euro más barato, entran más compras en los activos cotizados en euros. Y por el otro lado, pues los Estados Unidos, francamente, creo que tenemos una revalorización, apreciación del dólar, lo cual viene muy bien a esta relación de euro-dólar que decíamos hace un momento, una revalorización del dólar motivada principalmente por el proceso electoral.
electoral. Las elecciones serán más bonitas y mejores si obviamente hay un dólar fuerte, si obviamente el mercado muestra cierta fortaleza. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que no se va a dejar caer el mercado hasta que no finalicen las elecciones y en que no va a haber ningún movimiento de ficha por parte de la Reserva Federal hasta que eso se produzca. Luego, el dólar se está fortaleciendo de cara a la galería, en mi opinión, y esto es lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados. Bueno, en el caso del proceso electoral y de pues, si va a haber gobierno o no, creo que hay que señalar algo mucho más, con una visión mucho más trascendental de la situación de política en España. Digamos que, por ejemplo, desde los 80, la política monetaria española empieza a depender de organismos europeos, que es el BCE y el organismo que se crea entonces de interconexión entre bancos centrales de cada país de Europa. En resumen, la política monetaria de España no está en manos de autoridades españolas desde los 80, sino que depende de las directrices que le dictan desde Europa. Y desde el año 2010-2011, la política fiscal tampoco está en manos de autoridades españolas, sino que viene dictada desde Bruselas, desde lo que dice la Unión Europea. Es la que decide en qué se gasta el dinero, en qué se aplican impuestos, cuáles se suben, cuáles se bajan, si es que se bajan, y cómo apretar el ajuste presupuestario en cada país. Luego, partiendo de esa base de que no decidimos nada y sabiendo que las 3 últimas décadas, tanto un partido como otro, el Partido Socialista o el Partido Popular, han llevado a cabo reformas dictadas desde fuera por la Unión Europea, pues poco nos importa quién se vote y poco nos importa la oposición que pueda haber. ¿Existe algún partido que pueda llevar la contraria? Aparentemente sí, pero ya sabemos que en Grecia, por ejemplo, hubo un partido que llevaba abiertamente la contraria a esa política de ajuste, que se opuso a las reformas de Bruselas, y sabemos cómo terminó la historia, la capitulación completa de este partido, que no es otra cosa que una noche en la que tuvieron que, bueno, tarde que terminó en noche abierta, cuando se reunieron los ministros de finanzas de varios países de Europa a negociar en qué condiciones se iba a hacer un siguiente rescate a Grecia. Y entre esas condiciones se cedió 50.000 millones de patrimonio público griego a gestoras privadas como garantía de la deuda. Luego lo que estamos viendo es que, por las buenas o por las malas, pero aquí se dice lo que mande la Unión Europea. Y nos importa poco si es Mariano Rajoy o si es Pedro Sánchez, el presidente de gobierno en España, porque sabemos que van a cumplir ambos lo que le digan los jefes desde arriba y porque no van a cambiar la agenda económica ni las reformas estructurales que se aplican desde arriba. Entonces, eso es lo principal. Resumo esto con que cuando le preguntaron sobre la crisis de refugiados a Mariano Rajoy, contestó algo así como: haremos lo que Bruselas nos diga que tenemos que hacer. Entonces, esto define, en resumen, la actitud del gobierno español. No existe un gobierno local como tal, lo que existe es una delegación que cumple las directrices que le dicte Bruselas. Todo lo demás que nos den los políticos es ruido, porque sencillamente tratan de defender su postura como que tienen alguna función concreta, pero no la tienen. Los políticos en España son delegados regionales y administradores que les dictan lo que hay que ir haciendo a nivel fiscal y a nivel monetario.